Apuntadores, ¿qué tal? En este segundo episodio de Los que quieren mandar, converso con una de las figuras más visibles y polémicas del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia. Desde Cartagena hablamos del país que podría recibir el próximo presidente, de las amenazas a la democracia, del hundimiento de la consulta popular y la constituyente de Gustavo Petro, y de su aspiración a convertirse en la primera mujer presidente de Colombia. ¿Qué significa para ella mandar? ¿Puede una mujer liderar un país tan dividido como Colombia? ¿Es posible gobernar con amor sin perder la firmeza? Esto no es un discurso, es una conversación franca sobre el poder, las convicciones y el futuro. Bienvenidos a Los que quieren mandar. Y empezamos con la pregunta que le hacemos a todos los candidatos en este espacio. ¿Por qué quiere mandar? Porque yo creo que es posible mandar bien y que cuando uno manda bien y convoca a la gente a transformar un país, uno puede transformar la vida de la gente. Porque yo creo que la Colombia que nos ha tocado vivir no se parece a la que los colombianos nos merecemos. Los colombianos merecemos vivir en paz, merecemos escribir nuestro destino y que no nos lo escriban los violentos ni los alcahuetas de los ¿Y violentos. usted cree que los colombianos están para dejarse mandar de una mujer con todo lo machistas que dicen que son? Yo creo que depende cómo sea el mando. Yo creo que el mando de una mujer es cariñoso y es afectivo. El mando de una mujer es cuidadoso. Y yo creo que este país en muchos sentidos es un país huérfano, un país que necesita que lo quieran, un país que necesita que lo cuiden. Y más que venir a mandar con mano firme, yo quiero venir a mandar con amor. Okay. ¿Quién es Paloma Valencia? Una colombiana que ama este país, una colombiana que trabaja todos los días porque quiere que sea posible que mi hija se quiera quedar en Colombia, que los hijos de los colombianos se quieran quedar aquí, no porque les toca, sino porque es un país que les da las oportunidades y las alternativas para salir adelante. Lo que dicen es que el próximo presidente va a recibir un país en ruinas y que prácticamente tiene que llegar con una bancada tan sólida, que todas las decisiones se las apoyen o esto no va a tener solución. ¿Es claro? ¿Comparte eso? Yo creo que sí, yo creo que por eso el país tiene que dejar de lado la idea de que aquí alguien nos va a venir a salvar. Este país lo salvamos todos juntos, en la medida en que seamos capaces de entender que en esta Colombia tenemos que caber y que tenemos que remar todos más o menos hacia una misma dirección para poder sacar el agua del barco y empezar a avanzar. Ustedes las mujeres tienen una ventaja sobre nosotros, es que todo tiene un orden. Primero esto, segundo esto, tercero. Entonces, ¿cómo es el orden para salvar a Colombia de Paloma Valencia? Yo creo que el orden implica, primero, que todos entendamos que esto nos necesita a todos, que aquí no es voy a votar por esta persona y que mire a ver cómo salva este país. Aquí todo el mundo tiene que ayudar, el sector privado, el sector público, los jueces, los empresarios, los estudiantes, los profesores. Este es un país que necesita un grado de coordinación importante. Yo creo que lo primero que hay que hacer es en tres campos. Tenemos que devolver seguridad jurídica a este país para que podamos empezar a crecer económicamente. Y eso implica modificar la consulta previa, eso implica reactivar la exploración y explotación de petróleo y gas, eso implica volver a hacer contratos de estabilidad jurídica para que la inversión económica llegue, volver a racionalizar los impuestos. Con eso vamos a poder tener unos recursos que nos permitan hacer lo que hay que hacer, que yo lo veo en dos frentes: recobrar la seguridad, porque usted no puede vivir en un país donde lo están matando, pero la seguridad no es un programa de gobierno, la seguridad es una cosa necesaria para después encima de ese potrero poner a engordar las vacas, que son los derechos que tenemos que tener gorditos. Creo que aquí hay que hacer una apuesta definitiva en dos áreas: educación con inteligencia artificial que saque a nuestros jóvenes de las garras del microtráfico, de las bandas criminales, que los ponga en una era competitiva con la revolución de la automatización y de la inteligencia artificial, y al mismo tiempo una política que le apuesta a las energías, que es la revolución, las dos revoluciones que están ocurriendo. Entonces llevamos en tres cosas: seguridad, economía y educación, pero no hay plata. Tenemos unos planes de esas cosas. Tenemos unos planes, todo hay que hacerlo más o menos al tiempo, porque usted no puede postergar decisiones sobre las nuevas generaciones, porque es que la revolución ya nos llegó, Ricardo.
Dentro de 2 años los computadores van a ser más inteligentes que usted y yo. Y si nosotros no estamos en la punta de la ola, vamos a estar entre los que se ahogan con la ola. De manera que eso exige que tomemos decisiones. Muchas de esas no nos van a significar plata, nos van a significar modificaciones para hacerles ofertas atractivas a empresas de innovación para que vengan a tener sede en Colombia. Y eso es bajarles los impuestos, consentirlos, tratarlos bien, darles los permisos, abrir oportunidades para que esos negocios se desarrollen en Colombia con el talento colombiano que se esté formando al tiempo. Y tenemos que hacer unas cosas de emergencia en materia económica, bajar los impuestos y reactivar económicamente este país. Pero mire, me doy un dato. Si nosotros nos ponemos juiciosos y en el primer año logramos regularizar todo lo que está hoy en minería ilegal, sacando a los criminales, vamos a poder recaudar más o menos 50 billones de pesos. Si hacemos... Eso son como 2 reformas tributarias. Como 3. Que nos va a servir, que es el primer arranque para poder reactivar nuestra fuerza pública, que va a necesitar cooperación de los Estados Unidos, cooperación de Israel, para que podamos recuperar el territorio. ¿Sabe cuál es la ventaja de eso? Que eso ya lo hizo Colombia una vez, con el presidente Uribe. Y cuando usted ha hecho algo una vez, usted lo puede hacer 2 veces. ¿Y hay la confianza afuera para hacer eso en Estados Unidos, en Israel, con quien no tenemos relaciones diplomáticas? Yo creo que sí. Yo creo que las relaciones con los Estados Unidos tuvieron una interrupción, pero esta es una relación que lleva 200 años. Pero a Trump no parece importarle Colombia. Pero a Ni Marco América Rubio Latina. sí. Marco Rubio es cubano. Marco Rubio es un hombre que entiende Latinoamérica. Ellos saben lo que le ha hecho el comunismo a estas naciones. Y yo estoy segura que vamos a encontrar una puerta abierta para Colombia. ¿En qué orden entonces son las cosas? Primero la reforma tributaria, primero la restauración de la confianza complicadísima. Yo creo que eso todo tiene que ser muy simultáneo. Creo que uno necesita plata para poder hacer lo que necesita hacer. Entonces usted necesita jugarse económicamente para poder lograr volver a establecer contratos de estabilidad jurídica, reactivar el desarrollo. Mire, hay una plata fácil para Colombia. ¿Cuál es la plata fácil para Colombia? Petróleo y gas. Y eso lo tenemos que reactivar de manera inmediata para que esos flujos... ¿El fracking? Incluido el fracking, por supuesto que sí. Incluido el fracking. Vea, yo creo que la discusión... Yo fui anti-fracking cuando recién salió la tecnología, Ricardo, porque en materia ambiental usted tiene un principio que es el principio de precaución, que le dice, cuando no se sabe qué efecto va a tener la tecnología, no abstengas. Pero hoy en día, cuando los Estados Unidos lleva haciendo fracking todos estos años, cuando ya tenemos hiperestudios claros, yo creo que Colombia tiene que terminar rápidamente esos pilotos y empezar a hacer fracking. Es que necesitamos esa plata para sacar este país adelante. Petróleo y gas. Yo sé que hablar ahorita de propuestas suena, digamos, como extemporáneo. No los veo en plan de generar muchas propuestas, dejemos eso ahí, porque miremos cómo va a ser para llegar en esta lionera de 41 candidatos, 5 en su partido que no decide qué va a hacer. Vea, yo creo que mi campaña es mi trabajo. De mí dan cuenta no los discursos que me he hecho, no las peleas en las que me meto, sino los resultados. Cuando uno va a mirar qué es lo que necesita Colombia, Colombia necesita una persona capaz de que las cosas pasen. Y si eso es lo que quieren los colombianos, yo creo que yo soy esa persona. Yo soy una mujer de convicciones firmes y de principios recios, pero soy una mujer que también es capaz de dialogar con fuerzas contrarias. Ricardo, si usted se fija, todos los proyectos que hemos hundido en el Congreso, ahí he estado, pero también he estado en los que hemos concertado con el petrismo. Mis proyectos en el Congreso salen votados por el puretrismo incluido. No porque yo sea blandita con ellos, porque yo sé que uno puede llegar a acuerdos y consensos, aún con los más diferentes, con los más antagonistas, cuando las cosas se explican bien, cuando se tienen en cuenta las opiniones de los demás y cuando somos capaces de construir cosas que realmente cambien la vida de la gente. Y se puede hacer eso dentro del Centro Democrático y además con el lío de Miguel y la coyuntura que eso representa. Pues hombre, yo pienso que ahorita hay que hacer una pausa, la he pedido yo y el partido la acogió, porque yo creo que lo principal hoy es la vida de Miguel. Y yo lo digo y lo repito, si Miguel Pero no le ha el espacio de la competencia y los otros. Si a Dios le hace el milagro a Miguel y él sale bien de todo esto, va a ser presidente de Colombia, sin duda alguna. ¿Verdad?
Y Sí, si no, sin duda alguna. Pues si no, yo creo que el partido no tiene por qué alejarse de la política, ni tiene por qué callarse. Una cosa es hacer una pausa en lo electoral, en buscar votos, en estar en el proselitismo, y otra muy distinta estar por fuera de la política. El partido continúa en esta puja, continúa en este trabajo, con todo el entusiasmo y el amor por Colombia. Y yo estoy segura de que el próximo presidente de Colombia va a ser del Centro del Centro Democrático. ¿En alianza o solo? en alianza. Yo sobre todo creo que Colombia necesita unión para salir adelante. Y unión no significa mezclarnos. No, no voy a usar la palabra unión. Unión entre el Centro Democrático y capacidad de caminar juntos entre los colombianos. Uno puede ser diferente con otra persona, pero puede caminar a su lado. Me parece que el ejemplo de la Marcha del Silencio nos habla de lo que yo estoy pensando. Yo invité a todos los líderes de distintos sectores de este país sobre la base de que podemos tener cosas que nos unen, cosas que nos permiten no estar unidos, pero caminar juntos, que es lo que yo creo que Colombia tiene que construir para poder salir adelante. ¿Y ahí cabe todo el mundo o hay unos que sí y unos que no caben? Yo creo que caben quienes defienden ideas parecidas. Caminar juntos, cabe todo el mundo. Este país tiene que aprender a caminar juntos. Aquí solamente hay una gente que no cabe, los violentos. Esos violentos hay que llevarlos a las cárceles. Y no caben No a las tarimas en... no a las tarimas, no a las curules en el Congreso. Usted tiene que llevarlos a la cárcel. No caben los violentos. Ni pueden caber quienes insistan en justificar la violencia como mecanismo de acción política. Hay una persona muy importante para el país, Rudolf Gómez, puso hoy un trino que dice que, y creo que está hablando a nombre de él, que en ninguna campaña quieren recibir petristas arrepentidos. Y entonces que le escriban a ver qué hacen para que no los discriminen. ¿Aceptaría usted en petristas arrepentidos? Yo creo que el voto de todos los colombianos es válido. Y yo creo que los petristas arrepentidos tienen que hacer campaña para abrirle los ojos a los petristas no arrepentidos. Creo que su voz es muy importante. Porque si yo le digo a los colombianos que Petro fue malo, ellos van a decir porque ella nunca lo quiso. Pero cuando tú oyes una persona que confió en Petro, que hace un diagnóstico distinto, que te muestra qué fue lo que estuvo mal, tú eres más propenso a convencerlo. Yo creo que los petristas arrepentidos que les dice Paola Holguín, los petroentusados, esos petroentusados son fundamentales para esta campaña, porque son la voz de quienes desde el reconocimiento del fracaso de Petro pueden ayudarnos a que todos los colombianos entendamos que eso no nos sirvió. Mire, Petro es mal presidente, no porque yo lo diga, sino por sus ejecuciones. Creo que un presidente y los colombianos no se deben dejar. Tranquila que eso yo después se dice. ¿Sí? Los colombianos no se deben dejar comer a cuentos. Los presidentes son para gastar la plata de los colombianos, Carlos. Con esa plata usted puede hacer escuelas, hospitales, vías, autopistas, usted puede dar subsidios, usted puede darle crédito a los informales, usted puede llevarle a los campesinos tecnología, urea y precursores para la agricultura. Y Petro le dice a los colombianos que a él no lo han dejado gobernar porque no le aprueban reformas en el Congreso ni una constituyente. Me da pena, Ricardo. Pero yo se lo tengo que decir a los colombianos, los presidentes no se eligen para sacar reformas. Eso es lo que hace el Congreso. Un presidente puede presentar algunas modificaciones legales, pero eso es mérito o falta de mérito del Congreso. Los presidentes son para ejecutar la plata de los colombianos. Y a Petro hay que juzgarlo en eso. ¿Cuántas escuelas nuevas hay? ¿Cuántos hospitales nuevos hay? ¿Cuántas autopistas? ¿Cuántos kilómetros de vías terciarias? ¿Cuántos subsidios? ¿Cuánta atención a la población vulnerable de este país? Y cuando usted mira todo eso, el señor se raja, porque la plata nadie sabe que la hizo. Pero fíjese que parece ser un tema que solo le interesa a ustedes, a los políticos, porque no veo preocupados ni a los periodistas ni a los electores. Es la única explicación que encuentro a que a estas alturas del partido, 3 años después, tenga el mismo 35% que lo eligió de favorabilidad en las encuestas. Mire, yo quiero pensar que el tema de esa inamovibilidad de Petro en sus encuestas tiene mucho más que ver no con su ejecución como presidente, que creo que nadie
Nadie que se ponga a mirar lo que ha hecho puede decir que ha sido buen presidente, sino con una insatisfacción social, que es cierta. Este es un país de ingreso medio y sigue teniendo 5.700.000 colombianos en pobreza extrema. Eso es inaceptable, Ricardo. Como es inaceptable que usted tenga un sistema de educación que es lo más inequitativo que usted pueda soñar. Entre más pobre es usted, peor educación tiene. Esas son cosas que el país tiene que afrontar y mirar a los ojos. ¿Cómo es posible, Ricardo, que en un país donde todos sabemos lo importante que es la educación para el destino de nuestros niños, después de la pandemia los niños de los colegios privados hayan vuelto 7 meses o 6 meses después al colegio y los niños del sector privado hayan durado más de 1 año y medio del sector público, 1 año y medio sin colegio, estando en casas donde no tenían internet, sin recibir la alimentación, donde no había con quién dejarlos, porque el sindicato lo decidió? Eso lo que muestra es la indolencia que ha tenido este país con las necesidades de los colombianos más pobres. Y en eso es que tenemos que aplicarnos, porque un país es bueno si a todo el mundo le va bien. Entonces el cuento es, Petro nos puso a pensar en lo que había que pensar, porque el país es desigual, porque es mal educado y tal. Yo no Pero creo. tampoco soluciona el problema y entonces ustedes hacen un mea culpa y ahora sí lo vamos a arreglar. Yo creo que no es que no lo hubieran visto. Yo creo que todo el país ha venido trabajando, y usted lo ve, aquí se ha venido midiendo la pobreza y la pobreza extrema no porque a nadie le importe, sino porque hemos venido tratando de superarla, hemos venido generando cobertura en servicios públicos, en salud, en educación, porque todo el mundo lo tiene claro. Yo lo que creo es que el reclamo de la velocidad en la que están pasando las cosas es cierto. No tocaba verlo con Petro. Yo creo que el presidente Uribe lo vio. La gente cree que el presidente Uribe fue un presidente popular por la seguridad, y esa es la mitad de la historia. El presidente Uribe fue popular por la seguridad y por una agenda social absolutamente impresionante que le transformó la vida a la gente. El presidente Uribe creció Familias en Acción, creció el adulto mayor, creció las familias guardabosques, las creó las madres del bienestar familiar finalmente con ingresos. Eso es lo que necesita el país. Lo que pasa es que ha habido gobiernos que siguieron al presidente Uribe, que se han quedado con la promesa y sin los resultados. Se quedaron Pero le digo algo, Ricardo, se quedaron con la promesa y sin los resultados en muchas áreas, no solamente en la de superación de la pobreza. Y Petro, que venía con el discurso de que eso era lo importante, ni lo uno ni lo otro. Petro no pudo con la seguridad, no pudo con la infraestructura, no pudo con la vivienda, no pudo con la economía, tampoco pudo con la pobreza. Entonces yo creo que el país sí tiene que entender que quienes no estamos en la izquierda no es que no tengamos una agenda social, la tenemos. Yo creo que la política es para eso. Uno no llega a la política a cuidar el sector privado porque el sector privado tiene juntas directivas y gerentes. Se cuida solito. Él se cuida solo. Solito. Él se cuida solo. La función de un político que le duele a este país es cuidar a quienes no tienen quien los cuide, que son los colombianos más pobres. Bueno, regresemos a la leonera de los 41 o 42 candidatos según Benedetti. ¿Tiene sentido eso? Yo creo que ¿Vale la pena derrochar plata con lo que cuesta una campaña política? ¿Vale la pena seguir divididos? Yo tengo una lectura. El otro día de la risa porque él manda y tiene la plata y el gobierno. Yo tengo una lectura distinta y se la voy a compartir a ustedes ya quienes nos escuchan y los leeremos para ver qué piensan. Pero mi primera lectura es, hay un cambio generacional. Nosotros veníamos siendo gobernados por una generación y está llegando otra a la política. Es natural que haya, digamos, una proliferación de personas aspirantes. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere mostrar que allí está, que allí llegó. Y eso, en vez de asustarnos, nos debe poner felices. ¿Qué le parecería, Ricardo, que nosotros estuviéramos en esta crisis económica, social y política y hubiera un candidato? Pero yo no veo esa renovación. ¿No la ve? Peñalosa, setentón, Sergio Fajardo, 60. La joven es Luna. usted. No, pero venga, Oviedo, Luna, No, ninguno de esos. Miguel Uribe, Paola Holguín, Claudia López, María José Pizarro, Paloma Valencia, somos toda una generación distinta.
Y yo creo que eso es Y Duque dejó, Duque es cuarentón, Duque era Duque, cuarentón, sí, Duque es de mi edad. y dejó sembrado confianza en los jóvenes. Yo creo que el presidente Duque no fue un mal presidente, fue un hombre, él es un hombre de buenas intenciones, de una capacidad de trabajo grande. ¿Qué le pasó? Yo creo que le tocó la pandemia, frente a lo cual nadie podía estar preparado, y lo hizo bien en medio de todo. Y creo que le cobró una factura, tal vez no tanto la juventud, como la falta de habilidad política, la falta de olfato político, el no entender muy bien cómo se movían las fuerzas políticas del país. Yo creo que usted no puede decir Duque fue mal presidente porque no tuvo buenas intenciones, porque no trabajó, porque era bandido. Duque fue una persona que yo creo que todos los días puso lo mejor de sí mismo para sacar. Pero a mí la duda de uno es si son a esa edad capaces de tomar decisiones gruesas. ¿Por qué se dejó armar el estallido social que se lo cantaron antes de la pandemia y dejó que pasara la pandemia y no fue capaz de desactivarlo? Mire que ayer precisamente estaba yo teniendo una conversación con una amiga y me decía que qué era lo difícil, digamos, de la política ya a estas alturas. Y le dije yo, la soledad de las decisiones difíciles. Porque a usted le pueden tener muchos asesores y todo el mundo le recomienda una cosa o no, pero cuando usted al final tiene que tomar la decisión, y si todo sale bien, nadie le va a dar las gracias, pero si todo sale mal, usted es el único culpable, es un momento de una soledad muy grande, que uno tiene que ir curtiendo su carácter para poder vivir. Y yo se lo digo en cosas menores que me tocan a mí. Yo hago la negociación sobre la jurisdicción agraria y me dicen, este es el artículo, mire a ver si lo acepto. Y yo lo leo y yo sé, Ricardo, que lo que yo diga va a quedar en esa ley. Y que si yo me equivoco, todo el mundo va a decir, increíble Paloma, cómo nos falló. Y si salgo bien, dicen, qué buena que salió la ley. Y ese momento que usted tiene que afrontar, que su respuesta, solo la suya, va a definir el destino de tantos colombianos, usted tiene que tener certeza sobre lo que ha aprendido, sobre lo que sabe, tiene que tener confianza sobre sí mismo, y es difícil. Es un momento... ayer, fíjese qué curioso, ayer estaba yo hablando que tal vez lo más difícil de cuando uno tiene que tomar decisiones es la soledad en la que uno las toma. Y asumir la responsabilidad de lo Porque que es que pasa. la responsabilidad no es de No puede uno estar diciendo que usted fue puede culpa de tener los 1000 asesores, pero cuando sale todo mal, ¿Y es solo la culpa es tomando suya. decisión? Yo soy buena tomando decisiones. ¿Y cómo probamos eso? Pues yo creo que ahí está mi trabajo y lo puede consultar con la gente que trabaja conmigo en el Congreso. Y no le estoy diciendo solo los del Centro Democrático. Pregúntele a los de Cambio Radical, a los liberales, a los propios del petrismo. Y todos le van a decir que al final Paloma es sensata, toma las decisiones y no se arruga en el momento de tomar las decisiones. Porque qué fácil es decir lo que diga el otro aquí al lado y usted quedarse escondidito detrás. Yo asumo siempre, yo pongo la cara y pongo el pecho. Bueno, Petro, Ay, Dios mío. se quiere quedar. Cada vez es más evidente Cada vez que es se más quiere evidente. quedar. Ya en la llegada de Saade, la llegada de Montealegre demuestran que está armando la campaña y que se quiere quedar. ¿Cómo evitamos eso? Unidos y firmes. ¿Quién va a liderar? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Vea, Porque veo todos criticando, pero nadie hace nada. No, si hemos hecho, Ricardo, ¿cómo va a decir eso? No hundimos, pues, la consulta. 3 consultas que llevaba. Nos tocó revivir la laboral. Esa fue una decisión difícil, que también tomé yo. Esa era una decisión Y difícil. ese discurso fue muy bueno. No, pero no solamente el discurso, la decisión. Cuando usted le dice a un partido como el Centro Democrático, señores, vamos a dejar de desarchivar la laboral, que tanto nos costó hundir, Ricardo, que tanto nos costó hundir, que trabajamos con mucha firmeza para hundirla y de pronto decir, para poder hundir la consulta, nos toca revivir la laboral. Todo el mundo me dijo, Paloma, te van a estafar en el Congreso, vas a terminar con la consulta viva y con la laboral viva. Y yo dije, aquí no la vamos a jugar para hundirle esas consultas a Petro. Que la laboral quedó regular, sí, estamos de acuerdo. Habrá que bajar impuestos en el siguiente gobierno para compensar esos costos, pero le salía más barato al país una reforma laboral regular que un
despilfarro de recursos para que Petro saliera a hacer campaña con la plata de todos nosotros y destruyera la institucionalidad colombiana. Uno tiene que tener prioridades. Y yo creo que eso funcionó. Y le pongo otro ejemplo. ¿Cómo que no hemos hecho nada? Hemos estado demandándole todas las cosas a Petro. Yo le tumbé el Ministerio de la Igualdad, mi demanda. Lo que pasa es que la Corte Constitucional decidió que hay vida después de la muerte. Sí. Con lo mismo con la pensional, hay vida después de la muerte. Esa segunda vida de las leyes, pues, sí, yo no estaba preparada para esa jurisprudencia. Pero ahí hemos estado, como hemos estado al pie de las denuncias de corrupción del gobierno Petro, para que la ciudadanía no se deje engañar. Yo creo que aquí lo que pasa es que la gente confunde qué es lo que se puede hacer desde la oposición democrática con las ideas que tienen algunos de tumben a Petro. Yo a eso sí no le jalaría, porque yo creo que cuando usted tumba un presidente, Ricardo, no tumba uno, tumba 5 o 6. Es que la pregunta es porque ayer aquí en este foro de Andesco, el presidente del Consejo de Estado dijo que el muro de contención eran las Cortes y desconoció al Congreso olímpicamente y a la oposición y a los medios. Nosotros las Cortes somos el muro de contención. Y a uno se queda pensando que de pronto hasta razón sí tiene, porque siento que ustedes no cobran esas victorias. Yo creo que la oposición, Ricardo, se parece más a una mano firme que usted le pone en el pecho al presidente con una presión constante que le impide avanzar, que a los golpes de knockout. Yo creo en esa oposición. Y esa oposición es la que ha tenido Petro. Tanto así que fíjese que él está hoy obsesionado por dominar el Congreso de la República. Él quiere consultas populares para doblegar el Congreso. Quiere constituyentes por papeleta para doblegar el Congreso. Entonces, yo creo que aquí todo el mundo ha jugado su papel, ¿sí? Porque así es la democracia. Nadie tiene el poder absoluto. La democracia entiende que el poder es difícil, que el poder corrompe, que el poder es difícil de manejar y por eso lo parto. Y le entrega a cada sectorcito un pedacito de poder. A la rama judicial su pedacito, al Congreso su pedacito, al presidente su pedacito, a la CIA su pedacito. Y yo creo que todos esos frenos y contrapesos que le entrega la Constitución y la ley a los otros poderes, los hemos venido ejerciendo. La oposición no es un knockout. La oposición es esa presión que usted siente cuando quiere avanzar y le disminuyen la velocidad, le impide ejecutar lo que usted quisiera de un momento a otro, porque Petro lo que añora es un poder absoluto. Usted mira el presidente Petro, ¿qué es lo que quiere? Él quisiera ser un monarca absoluto, un emperador, ojalá. Sí, él se ve coronado de flores en una carroza de fuego. Sí, todo el mundo diciendo sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo creo que todo lo contrario. Creo que el Congreso ha hecho una gestión disciplinada, callada, sin mucho bombo, como tiene que ser la oposición democrática. Usted no puede decir que la oposición en este país ha llamado a violencias, ha llamado a paros, ha llamado a desconocer al presidente, ha llamado a tumbar. Simplemente le ha hecho muy difícil seguir destruyendo a Colombia. ¿Le apuesta a que hay elecciones y que son libres y transparentes? Hombre, elecciones va a haber porque nos vamos a hacer moler para que las hagan. Libres, pues va a tener una parte de la población una presión armada. Grande. Y transparentes, pues dependerá de cómo proceda el Consejo Nacional Electoral. Porque yo le digo una cosa, aquí lo que vimos fue a Petro utilizando recursos por encima de los topes electorales, recibiendo el hijo, recursos de gente corrompida y en extradición para financiar esa campaña y parece que no pasó nada. Y a eso asúmele el hermano yendo a las cárceles a pedir apoyos políticos a cambio de impunidad que le han ido pagando. Acuérdese que Petro ya ha pedido que levanten las órdenes de captura de muchos narcos. Durante el mandato de Barbosa él denunció como 5 y ahora tuvieron escondido en Bogotá otro bandido con anuencia de la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia en un apartamento en Bogotá para no dejarlo extraditar. Y por último, ya como ciudad gótica, sale Petro rodeado de todos los delincuentes de Medellín en una tarima. Claro que esos son señales de que aquí los apoyos del presidente Petro no van a ser propiamente democráticos. Y para el cierre, Uribe, usted dijo una frase que pegó de duro, no sé si lo siente pensando.
Es la frase de si quieren reelección Uribe también puede. Claro. Ellos quieren reelección, pues entonces vamos. Estamos listos para medir Uribe contra Petro el día que quieran. A pesar de lo que está pasando con el juicio y esas cosas, ¿cree que eso no va a afectarlos a ustedes y a la A mí me campaña? tiene muy afectada lo del juicio, me tiene muy afectada lo de Miguel y me tiene muy afectada lo del presidente Uribe. Es un momento muy difícil para quienes somos uribistas porque es que uno se siente realmente muy herido, herido por los violentos y herido por la instrumentalización de la institucionalidad que está usando la izquierda. A mí me pregunta usted, ¿por qué esta persecución contra Uribe? Yo creo que porque la izquierda se dio cuenta que no tienen el mismo piso moral que nosotros. Cuando usted ha defendido a los violentos, inventándose los conceptos del crimen altruista, las causas objetivas del conflicto, y toda esa historia de la violencia política con la que nos han cuenteado todo este tiempo, ellos han avalado que la izquierda mate en este país. Y ahora el afán es decir que la derecha también, lo cual no es verdad. El presidente Uribe jamás ha sido paramilitar, jamás le dio visto bueno a los paramilitares. Tan es así, Ricardo, que yo doy fe. Cuando yo oí la primera vez al presidente Uribe en la Universidad de los Andes, cuando él era gobernador de Antioquia, lo que más resonó en mi corazón fue que él dijo, aquí ni guerrillas, ni tampoco defensas por paramilitares. La seguridad la tiene que proveer el Estado. Y yo dije, es increíble que alguien repitiendo lo que dicen todos los tratadistas del Estado de Derecho sea una novedad en Colombia. Y lo recuerdo porque ese día me volvió yo uribista. Entonces, lo que le están haciendo al presidente Uribe, que es el asesinato de su honra, de su moralidad, a través de la cual, como quisieron con Miguel que nos dieren a todos, quieren destruir el legado moral de lo que es el uribismo. Pero se equivocan, porque los colombianos siguen queriendo al presidente Uribe. Y el presidente Uribe ya se acuerda el fuego que le entregan en la mitología griega, pero él ya se lo entregó también. La posta del presidente Uribe ya tiene quien la cargue. Así se vayan contra Uribe, el uribismo seguirá vivo por muchas generaciones en Colombia. ¿Quién es esa posta? Los que estamos en el centro democrático. Yo me siento heredera de los principios del presidente Uribe, de su legado, y lo vamos a defender siempre que estemos vivos. ¿Cómo va a ser para que le entreguen la antorcha? Hombre, la antorcha uno se la tiene que ganar, a nadie le entrega. En la política todo lo tiene que ganar usted y se lo entrega. ¿Cómo se lo gana uno? Con la confianza ciudadana. Yo le pido a los colombianos que me apoyen para defender ese legado. ¿Votar por usted? Porque soy trabajadora, porque soy honrada, porque amo este país, porque soy una mujer transparente, porque usted conmigo sabe que lo que yo digo es lo que hago y que lo que hago es lo que pienso.